¿Por qué tienen que inmolarse por Alan García? Ya no están dispuestos a hacerlo. La cuenta regresiva para Alan García esta vez parece haber empezado a correr y parece ser en serio. Y por eso es tan importante regresar en la historia. Yo recuerdo haber hecho investigaciones sobre Alan García, de casos que a los periodistas que trabajábamos en ella nos parecían impecables y que el resultado de esas denuncias tenían que ser con Alan García en la cárcel y nunca ocurría. Siempre lograba salir impune, siempre lograba evadir la acción de la justicia. Y eso tenía que ver con un hecho que felizmente ya cambió. Alan García, a través de su partido, controlaba en gran medida el Poder Judicial y el Ministerio Público. Tenía la capacidad de neutralizar cualquier investigación que se hiciera en su contra. Pero algo pasó en determinado momento y fue en la década de los 90 cuando estaba Alberto Fujimori en el gobierno. Y Alan García siempre trató de usar como argumento que como estaba Fujimori en el gobierno, la justicia estaba manipulando las investigaciones en contra de él y en particular una que fue el caso del tren eléctrico, que ha sido la investigación más impecable que se ha hecho sobre el tema de Alan García y su relación con actos de corrupción. Y yo lo puedo decir porque lo viví. Fue todo un proceso extraordinario. Yo recuerdo que se destapó el escándalo en Italia, porque no fue acá en el Perú. Bettino Craxi, el primer ministro, estaba involucrado y se conoció la evidencia de que se habían pagado comisiones ilegales por el tren eléctrico, el primero, este no es Metro, el primero, el primer gobierno de Alan García. Bettino Craxi se mandó mudar y murió en el prófugo de la justicia italiana, pero hubo mucha información que apareció allá y que después fue muy útil en el Perú. Y una de esas informaciones fue el testimonio de Sergio Siragusa, que era el representante del consorcio Tralima de los italianos que estaban haciendo el tren eléctrico y que reconoció que había pagado comisiones ilegales. Incluso al comienzo fue muy conflictivo porque nadie sabía quién era el que estaba confesando en Italia. Y yo revelé un día el nombre. Yo dije, es Sergio Siragusa, porque contactos en Italia, periodistas parlamentarios que habían seguido esta investigación nos lo contaron. Al principio Siragusa trató de negar y cubrirse, pero luego se decidió a hablar y a contar la historia y a colaborar con la justicia peruana. Y la información que dio fue extraordinaria, es decir, contaba cosas sobre Alan García que luego fueron ratificadas por otros, pero que en todo caso eran su versión, de que parte de las comisiones ilegales se pagaban en efectivo en cajas de zapatos con las que se entraba a Palacio de Gobierno, que no llevaban zapatos italianos, calzatura italiana, lo que llevaban era montones de billetes de a 100 hasta hacer cifras simplemente astronómicas. Por supuesto, eso era imposible de probar. ¿Cómo acreditas que alguien recibió dinero de esa manera? Era la palabra de uno contra la del otro. Pero felizmente no solamente ocurrieron entregas de dinero en efectivo, ocurrieron transferencias es decir, Sergio Siragusa cuenta cómo le dan la instrucción a Alan García de depositar dinero en una cuenta en Gran Caimán, le dan las referencias de la cuenta para la transferencia, él hace la transferencia, la consigna como un pago de una comisión ilegal por la construcción del tren eléctrico y ese dinero luego es transferido a una cuenta en Miami. El dueño de la cuenta en Gran Caimán y en Miami era Alfredo Zanatti, una empresa asociada a Alfredo Zanatti, que era un hombre uña y mugre con Alan García, que había sido investigado por el caso del dólar MUC, con el mercado único de cambios, eso que tú conseguías un dólar oficial a 1 y lo vendías a 3 en el mercado negro. Entonces, luego se produce la confesión de Alfredo Zanatti y el círculo se cierra completamente. Resulta que no solo se había pagado la comisión ilegal, se había usado transferencias bancarias que habían terminado en cuentas de Zanatti, sino con ese dinero Zanatti había comprado un canal de televisión para Alan García.
Y la investigación la firma Nelly Calderón. Esto es un documento que tengo en la mano que es de diciembre del 95. Es el dictamen 1750-95, que concluye que Alan García cometió los delitos de cohecho pasivo, enriquecimiento ilícito, que además ha sido cómplice o instigador en los delitos de colusión ilegal, negociación incompatible. Y enumera uno por uno todos los hechos que yo les acabo de describir, pero no solamente ella. Esto llega al vocal instructor supremo, porque como era presidente de la República, un vocal supremo tenía que investigarlo. Y lo hace Hugo Sibina. Hugo Sibina, que ha sido un importantísimo vocal supremo en el Perú. ¿Y qué cosa es lo que dice Hugo Sibina? Exactamente lo mismo y más de lo que dice Nelly Calderón. Es impresionante el dictamen de Hugo Sibina, que ya es del año siguiente. Esto ocurre en marzo del 96. Y las conclusiones son apabullantes. Se ha establecido vinculación de negocios entre Alfredo Zanate y Alan García en la inversión y operación conjunta de una aeronave. Es decir, una de las conclusiones es que Alan García no solamente se compró un canal de televisión, como vamos a ver más adelante, tenía un avión. Compró un avión con Zanate, el expresidente. Y lo que dice además es que se ha comprobado de que Alan García era el verdadero propietario, lo dice Hugo Sibina, vocal de la Corte Suprema en ese entonces. Se ha establecido que existen fundados indicios de que el procesado Alan García era el verdadero propietario del 66% de las acciones de la empresa Radiodifusora 1160, Canal 13, que después le vende a Ángel González y a Genaro Delgado Parker. Pero primero fue Alan García. Es decir, con el dinero de la coima del tren italiano, Alan García se compró, entre otras cosas, un canal de televisión en el Perú. Y lo increíble es que no pagó por esto. Estaban todas las evidencias, estaban las pruebas, las transferencias. ¿Qué lo salvó? Que el 5 de abril allanaron su casa del 92. Y se declaró víctima, perseguido político. Soy un perseguido político. Y como soy un perseguido político, ¿no es cierto? No hay confianza en la justicia peruana, y usó como escudo el ser un perseguido político y logró impunidad año tras año y no respondió ante la justicia y no lo hizo nunca. Porque Alan García, que aparentemente no tiene entre sus virtudes el coraje, ¿no? Aunque parezca lo contrario, no quiso venir al Perú hasta que el Poder Judicial no declarara prescrito los delitos de los que se le acusaba. Recién después de la prescripción se atrevió a regresar al Perú. Es decir, una vez más había logrado torcer la mano de la justicia. ¿Cómo logró lo que logró en el Poder Judicial? No es difícil explicárselo. Es decir, la respuesta es clara. El APRA todavía tenía una influencia importante, y más que el APRA, él personalmente en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, y todavía estaba la gente de Montesinos. Todavía estaba la gente de Montesinos en el Poder Judicial. Entonces, finalmente, fue Montesinos el que lo salvó, ¿no?, de esta situación. Ahora, es increíble cómo este esquema se repite casi sistemáticamente en mayor o menor grado en todos los casos. Acuérdense del tema de los indultos y gracias presidenciales, que en realidad lo que se hizo en la mayoría de los casos fue conmutación de penas. O sea, tú estabas condenado a 8 años, te la bajo a 4, hermanito. Y por supuesto que eso tenía un precio. Por supuesto que tenía un precio. ¿Cuánto está dispuesto a pagar un hombre por su libertad? ¿Cuánto está dispuesto a pagar un narco, por ejemplo, porque le cambien la pena de 12 años a 5? ¿Ah? Cuando ya lleva 4, 4 y medio, casi 5 en la cárcel, y va a salir inmediatamente con una resolución de esa naturaleza. Fue una industria, y una industria que funcionó en Palacio de Gobierno. Y Alan García decía, porque lo dijo, que se había quemado las pestañas cada noche, agotado del trabajo como presidente, que estaba resolviendo los problemas de los peruanos. Llegaba a su despacho personal a revisar uno por uno los expedientes de estas pobres personas que necesitaban ser liberadas porque estaban injustamente presas o sus penas eran excesivas para el delito que habían cometido, y revisaba uno por uno los expedientes, hacía anotaciones y finalmente firmaba las benditas gracias presidenciales. Y no sabía que estaban cobrando por eso. No sabían que estaban cobrando por eso. ¿Quién está en la cárcel hasta hoy? Facundo Chinguel, condenado finalmente a 9 años de cárcel por supuesto soborno. Es decir, por haberle sacado plata a la gente. ¿Y quién era Facundo Chinguel? La última rueda del coche en esta cadena,
que no tenía ninguna capacidad real de decisión. Él no firmó los indultos y la firmó el presidente, pero el responsable fue él y pagó y está pagando porque es militante del partido, que es otro factor increíble. Es decir, cómo ha habido gente dispuesta a inmolarse y a pagar por sus pecados propios y por los ajenos, simplemente para cuidarle las espaldas a Alan García. Yo he ido a la casa de Facundo Chinguel. Yo sé cómo vive y cómo vive su familia. Y la manera como vivía, y me imagino que sigue viviendo la familia de Facundo Chinguel, no corresponde en absoluto a alguien que ha cobrado millones por el beneficio de las gracias presidenciales. En absoluto, él no fue el gran beneficiario, pero estuvo dispuesto a inmolarse como lo fue Mantilla. Es decir, ¿alguien puede creer que Alan García no sabía que Mantilla estaba recibiendo dineros montesinos? Es decir, que fue él, ¿no? Mantilla, viejo militante, ¿no es cierto?, que se inmoló, ¿no?, que se inmoló por los otros. El problema que tiene Alan García en este momento es que eso se acabó, eso cambió. Jorge Cuba es la señal. Es decir, Jorge Cuba, que es el viceministro de Comunicaciones, que en realidad no tiene ninguna capacidad de decisión formal sobre la operación del tren eléctrico, del metro de Lima, ahora, ¿no es cierto?, que es el único que está preso por este asunto, junto con su novia, la voleibolista, que Dios sabe qué tiene que ver en esta historia, ¿no es cierto?, y que sí merece, según nuestros jueces, la prisión preventiva, como no la merece el señor José Graña, pero ella sí, ¿no? Es decir, dijo, hasta acá no más. ¿Por qué voy a pagar yo por los pecados ajenos? ¿Por qué va a pagar mi novia? Pagaré por los míos. Y se ha acogido a la colaboración eficaz y en ese momento se hizo una grieta enorme que ha dado una señal. ¿Por qué tienen que inmolarse por Alan García? Ya no están dispuestos a hacerlo. Y estamos enfrentando hoy una situación en la que la credibilidad de la versión de Alan García, si es que alguien todavía creía en ella, de que todos los que lo rodeaban robaban y eran unas ratas que habían traicionado su confianza de hombre correcto, ocupado en gobernar el país, pues nadie se la cree, pues a estas alturas, cuando salta el escándalo de que Luis Nava, su secretario personal, que también estuvo en las gracias presidenciales y en las conmutaciones de pena, recibió más de $4 millones por parte de Odebrecht y él no sabía nada. Es decir, nada. ¿Qué decidía el secretario del presidente? Nada. No tenía ninguna capacidad de firmar ningún papel y tomar ninguna resolución que favoreciera a Odebrecht, a menos que alguien que sí tuviera ese poder estuviera asociado con él. ¿Y quién es ese alguien? Alan García. No es otro. Yo creo que Alan García tiene que agarrar su cepillo y prepararse, porque esta vez, haga lo que haga, diga lo que diga, no va a poder impedir lo que hace rato debió ocurrir: enfrentar a la justicia, una justicia que felizmente ya no controla como antes.